Hola a todos, vamos a continuar la revisión de los contenidos de nuestro curso básico de auditoría número 1. El tema que vamos a tratar en esta presentación es el referente a nuestras cartas de control y reporte a nuestros clientes. Para tal efecto, dentro, dentro de los modelos que hemos definido, hay tres tipos de comunicaciones en las cuales hemos centrado la forma de reporte a nuestros clientes. Si bien nuestras obligaciones legales involucran un todo, dependiendo de algunas circunstancias que vamos a revisar adelante y de las cuales ustedes van a recibir instrucción por parte de sus gerentes y socios sobre la forma de utilización de estos reportes, hemos definido estos tres tipos de modelos, los cuales vamos a revisar a efectos de las características de la información que queremos reportar y dependiendo del tipo y extensión de los informes. Estos tipos de estándares son tres. Hay una presentación modelo tipo informe, hay una presentación que hemos denominado estándar y hay un tipo de comunicación que hemos denominado express. Vamos a revisar las características de cada uno de estos tipos de reportes. La carta tipo informe se utilizará cuando se reporta un volumen de recomendaciones y hallazgos significativos en cantidad de hallazgos, por ejemplo, al cierre de una visita o como resultado de un trabajo especial. Por ejemplo, tenemos una visita de consultor de sistemas donde nos sale un informe extenso superior a 10 hojas. Eso irá con una presentación tipo informe, porque esta carta tipo informe, como lo vamos a ver más adelante, tiene una portada, tiene una estructura diferente. Entonces, si vamos a presentar un informe de tamaño menor donde el informe es de 4 hojas y 2 hojas son portada y preportada, pues digamos que se ve como mucho ruido y pocas nueces, por decirlo de alguna manera. Entonces este tipo de informe lo vamos a utilizar cuando tengamos un volumen significativo de recomendaciones y de hallazgos a presentar a nuestros clientes, por ejemplo, como los que se presentan en una compañía de tamaño mediano grande al finalizar una visita interina, por ejemplo. La carta tipo estándar, que es una comunicación que se puede utilizar al cierre de cada visita o cuando hemos terminado una serie de procedimientos, y incluye un volumen medio de hallazgos. En la confección de este tipo de informes se incluye una descripción genérica de los procedimientos aplicados y después se reportan las recomendaciones y hallazgos. Es decir, hay una carta introductoria, después identificamos de una manera genérica los procedimientos que hicimos y seguidamente, como lo menciona el slide, presentamos las recomendaciones y hallazgos. Más adelante, cuando naveguemos por los formatos, van a ver ustedes más en detalle cómo es esta estructura y de dónde se saca la información para detallar estos procedimientos. Y finalmente tenemos la carta tipo express. Este tipo de comunicación se utiliza cuando por resultado de la ejecución de nuestros procedimientos detectamos situaciones que tienen que ser comunicadas de manera inmediata a nuestros clientes, ¿sí? Pueden ser situaciones relacionadas con el funcionamiento del control interno o contravenciones de normas legales, pero con un alto impacto y que por su naturaleza pues no dan espera. Entonces, dada que una de las funciones sobre las cuales debemos enmarcar nuestro trabajo, o entre las cuales enmarcamos nuestro trabajo como revisores fiscales, es el dar oportuna cuenta de las situaciones que evidenciamos, pues este reporte está muy dirigido a eso, a esa situación que no da espera y que tiene que ser conocida por parte de la administración rápidamente y sobre la cual se tienen que tomar acciones. Estos formatos los vamos a mirar en detalle cuando naveguemos sobre estos estándares, sobre estos formatos estándar. ¿Cuáles son los parámetros generales para la preparación de nuestros reportes de control interno? Bueno, todos nuestros reportes, hay unas plantillas que se les van a suministrar a ustedes. El tipo de letra general siempre va a ser Arial 11, ¿sí? Los encabezados, destinatarios, signatarios y asuntos siempre van a ir en resaltado, como lo vemos ahí, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes los datos que indicamos que van en resaltado. Y los nombres de los clientes, siempre que mencionemos al cliente, lo vamos a hacer en mayúscula durante todo el cuerpo de la carta de recomendaciones. Ahora bien, vamos a revisar
¿Cuál es la estructura estándar de la recomendación? Este es el centro del producto. Hay una carta de presentación, unas portadas, le colocamos unos procedimientos, pero realmente el producto, la esencia, la sustancia de estos informes son las recomendaciones. En general, una recomendación en su estructura estándar tendrá la siguiente composición. Primero deberá tener un título, ¿sí?, el cual será en mayúsculas, ¿sí?, y con una numeración que le preceda en números arábigos. Seguidamente aparecerá la recomendación, ¿sí?, precedida de un resaltado donde se indica recomendación, 2 puntos, y se describe la recomendación. Después se mencionarán las observaciones o hallazgos, seguidamente observaciones o hallazgos. Esto podrá ir invertido dependiendo de la instrucción o del gusto de sus socios o gerentes a cargo, donde podrán primero preparar la observación o los hallazgos y después la recomendación, pero ya de esto digamos que quienes estén a cargo de los trabajos les darán instrucción sobre el particular. Lo que sí es que la estructura siempre debe estar precedida a la recomendación de la mención en mayúsculas, resaltado 2 puntos, igual la observación, resaltado 2 puntos, ¿sí? Después vamos a encontrar en el cuerpo de estas recomendaciones los ejemplos y finalmente vamos a encontrar comentarios de la administración. Vamos a hablar un poco en detalle de qué corresponde cada uno de estos, a qué corresponde cada uno de estas partes de la estructura estándar de la recomendación. Entonces, primero la recomendación. Entonces, la redacción del párrafo inicial de cada recomendación debe confeccionarse con palabras de énfasis a la acción a la cual esté dirigida la recomendación. Por ejemplo, requerir la adopción de procedimientos, impartir instrucciones para la adecuada salvaguarda de activos, adoptar procedimientos que permitan optimizar la estructura de control interno, diseñar procedimientos que faciliten el flujo del proceso operativo de la compañía, restringir el acceso a personas no autorizadas a las áreas de sistemas de la compañía, mejorar la estructura de control interno del área de inventarios, estableciendo políticas de salvaguarda a las locaciones físicas del área, tales como 2 puntos. Primero, proscribir la práctica de expedir cheques al portador, proscribir la práctica de permitir el acceso a personal de la compañía en horas no autorizadas. Es decir, si ustedes lo ven, está con frases de énfasis, ¿sí?, y de una vez dirigen a una acción. Ok. Seguidamente, en ese segundo párrafo, vamos a incluir una descripción con sugerencias para hacer operativa la recomendación o una ampliación de la misma, resaltando los beneficios de adopción. Y ahí les colocamos un ejemplo. Entonces, la recomendación dice establecer una adecuada segregación de funciones. Punto. Y después podríamos involucrar un párrafo que dijera: la segregación de funciones es pilar fundamental para estructurar el control interno de los procesos. Su efectividad se deriva de la restricción para controlar actividades de operación y registro transaccional en cabeza de un solo funcionario, de tal suerte que de existir manejos irregulares en la operación, los mismos puedan ser detectados en oportunidad por funcionarios distintos a los vinculados en la operación. Bien, también podríamos tener recomendaciones relacionadas con desviaciones en temas normativos. Entonces nos dice el slide: cuando la recomendación corresponde a una violación de carácter normativo o técnico, se podrá utilizar la expresión dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la cual o el cual establece o requiere, y seguidamente se cita de manera textual la normativa objeto de contravención. Y ahí tenemos un ejemplo, y ahí en ese recuadro que hay está un texto de la NIC 16 en su numeral 12. Entonces, la recomendación, vamos a suponer que esta compañía está obviando, ¿sí?, el reconocimiento del importe en libros de los costos derivados del mantenimiento diario de un elemento, que está llevando todo eso como un mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Entonces, la recomendación se daría en los siguientes términos: dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de la NIC 16, el cual establece, y citamos textualmente, la normativa que está siendo contravenida. De acuerdo al criterio de reconocimiento en el párrafo 7, la entidad no reconocerá en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Es decir,
Tomamos y pegamos. Igual, si se tratara de un tema de estatuto tributario o de código de comercio, podemos hacerlo dentro de la misma estructura. Y esto no requiere muchas ampliaciones, ni decirle por qué es bueno, ni por qué es malo. Es la ley. Entonces esto es taxativo y aquí simplemente mencionamos esto y cuando nos vayamos a la observación, mencionamos que la norma no se está acatando. Ahora bien, vamos a revisar la segunda parte de nuestra estructura de conformación de la recomendación, que son los hallazgos, observaciones o comentarios. Entonces hay un párrafo, digamos, precedente, digamos, de los hallazgos que podría tener la siguiente forma. Observación. Como resultado de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría hemos evidenciado que... Hallazgo. En el transcurso de nuestra revisión observamos que no se está cumpliendo con el requerimiento establecido en... Comentario. Si bien la compañía cuenta con un control para el registro de las extras, el mismo carece de una estructura lógica, y habría una adición, digamos, ahí en el texto. Y seguidamente, si en la redacción o en la estructura de esta recomendación se han identificado situaciones puntuales, ¿sí? Que, digamos, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de auditoría donde estamos revisando una serie de documentos, tenemos una prueba documental de estas desviaciones recurrentes, pues citamos ejemplos. Entonces, lo que nos dice el slide es, seguidamente al párrafo introductorio, y de ser pertinente y existir, revelamos esos casos puntuales, ¿sí? Y como mínimo, si hay muchos, como mínimo debemos citar 5 ejemplos. ¿De dónde sale esta información? Eso lo veremos un poco más adelante cuando revisemos nuestra navegación por los formatos, y eso está conexo con algo que ya vimos en nuestro módulo de papeles de trabajo, que es la cédula de hallazgos en nuestros papeles de trabajo. Y finalmente está un área que está denominada como comentarios, que es un espacio que se provee para que la administración de la compañía deje sus comentarios, incluyendo mención de las acciones pertinentes para solventar nuestras recomendaciones y los hallazgos. Creo que ese es absolutamente claro. ¿Qué tips podemos aplicar para la preparación de estos reportes, de esas cartas de control interno? Primero, tratar asuntos en orden de importancia relativa, es decir, primero lo más importante, y si hay puntos de forma menores, esos van a afinar. Primero nos vamos con lo fuerte, como el buen vino, lo dejamos para el comienzo. Explicar el valor de cada recomendación, que ya lo veíamos, es importante resaltarle al cliente cuál es la pertinencia de esa recomendación. Mencionar, si es pertinente, el origen o la causa de la deficiencia o falla. No solamente una situación plana donde evidenciamos algo, sino vayamos más allá para también poder ser más proactivos en la recomendación, de tal suerte que lo que le estemos recomendando al cliente sea realmente hacia dónde tiene que dirigirse. Oiga, ¿cuál es la causa real de esta recomendación? ¿Recuerdan alguna vez había un pensador griego que hablaba de las preguntas de creo que eran los 3 porqués, y entonces había que preguntarse, oiga, ¿y por qué se da esto? Es que, sí, pero ¿por qué? O sea, ir a la causa primaria que genera la situación para que la recomendación sea proactiva. Evitar hacer juicios, remitirse exclusivamente a los hechos. A nosotros no nos corresponde formar películas ni hacer situaciones que imaginarias de que va a pasar o sucedió. No, los hechos puntuales. Los juicios se los dejamos a las personas que están leyendo, pero no es nuestra función hacer juicios, sobre todo por las implicaciones que tienen. Muchas de estas situaciones pueden afectar estabilidad de personas, pueden tener implicaciones de orden legal, entonces debemos circunscribirnos a los hechos. Sugerir que se arreglen las causas y no meramente las consecuencias de las situaciones anómalas. Esto estaba relacionado con lo que mencionábamos de la pertenencia, el origen o la causa de la deficiencia o falla. Incluir ejemplos. Presentar puntos de poca importancia relativa en forma resumida o evitar la presentación de recomendaciones imprácticas o estereotipadas o de puntos dudosos o discutibles que pueden restarle efecto al resto de las recomendaciones. Es decir, debemos ser muy precisos. Estas recomendaciones muchas veces en las organizaciones tienden a tocar callos en los funcionarios, y si en la estructura del informe damos lugar a temas dubitativos o que no estén adecuadamente sustentados, esto puede afectar
toda la estructura del informe. Adicionalmente, si una compañía está en una situación económica súper complicada, pues las recomendaciones no podrán ser, oiga, tiene que encerrar completamente todo el área de inventarios y todo cuando el personaje no tiene con qué pagar la nómina, ¿sí? Entonces deben ser sustentadas y ponderadas de acuerdo a los momentos de las compañías. Adicionalmente, debemos repetir, resumiendo, las recomendaciones anteriores no atendidas y mencionar que ya habían sido reportadas. Y no debemos dejar de incluir en una comunicación escrita las fallas notadas durante una auditoría por el hecho de que ya hayan sido corregidas después de haber sido observadas por el auditor o la administración haya manifestado que no está dispuesta a corregirlas. Adicionalmente, no se debe indicar que se ha tomado una acción correctiva a menos que el auditor esté satisfecho de que nuevos procedimientos estén adecuadamente diseñados y ya se están aplicando debidamente. Es decir, debemos cerciorarnos que efectivamente eso está funcionando, ¿sí? Antes de identificar que ha habido una acción correctiva. En lo posible, mientras sea compatible con nuestra responsabilidad, no debemos incluir recomendaciones que sabe que no es factible que la administración adopte por su costo u otros factores. Esto está ligado también con lo que les mencionaba anteriormente. Tener en cuenta el número y la idoneidad del personal, el tamaño de la empresa y los riesgos inherentes a las operaciones para moldar las recomendaciones a estos factores. En el mismo caso, ¿no? Contratar un gerente financiero, hombre, si la compañía tiene una estructura absolutamente pequeña por su operación y si adicionalmente el gerente ejerce un control en detalle sobre lo que realizan sus subalternos porque es una empresa pequeña, pues hombre, igual la segregación de funciones tendrá tanto de largo como de ancho de relativo, en la medida en que esa persona que está arriba, hombre, pues está en el día a día de las operaciones. Entonces todos estos factores deben ser ponderados antes de generar recomendaciones. Y finalmente, todo informe debe discutirse previamente con los encargados del área y personal involucrado a efectos de valorar adecuadamente las situaciones reportadas, eliminando la posibilidad de reportes erróneos que afecten nuestra credibilidad y desgasten nuestra relación con el cliente y sus funcionarios. Es decir, primero, por tema de conducta regular, lo mínimo que esperan las personas es que si le van a reportar algo a su jefe, pues al menos sepan qué es lo que se va a reportar. Esto no conlleva que nosotros vayamos a cambiar nuestro reporte, pero sí los funcionarios a cargo de las áreas deben conocer de esas situaciones. Y adicionalmente como mecanismo de defensa para nosotros, porque quien más conoce una operación, pues obviamente es quien está a cargo. Y si por algún evento en nuestra auditoría pudiera haber algún error de juicio, pues esta es la última oportunidad que tenemos de depurarlo, ¿sí? O una de las oportunidades que tenemos de depurarlo. Entonces no obviemos este procedimiento que no solamente nos permite presentar un producto depurado, sino que adicionalmente nos protege y nos evita desgastes y malquerencias con la gente, porque a nadie le gusta que pongan una tacha a su trabajo, sobre todo cuando esa tacha no tiene un fundamento. Bien, vamos ahora a navegar un poco por estos modelos de carta de control interno tipo estándar, tipo informe y tipo express que hemos establecido. Entonces, para tal efecto, vamos a abrir estos formatos, ¿sí? Entonces vamos a abrir aquí el modelo de carta de control express. De todos estos documentos se les va a entregar a ustedes una copia para que puedan utilizarle la confección de sus reportes. Vamos a abrir el modelo de carta tipo informe, ¿sí? Y el modelo de carta tipo estándar. Entonces vamos a ir al modelo tipo informe. Entonces este tiene una presentación similar en su portada a la que utilizamos en nuestras propuestas y en nuestros informes corporativos. Seguidamente hay una portada donde se indica el nombre de la compañía, el título del informe y la naturaleza del encargo que estamos haciendo. En este caso, revisoría fiscal, podría ser también auditoría externa y el cierre de periodo que estamos auditando. Seguidamente hay una carta de presentación indicada con su fecha a la administración de la compañía. Recuerden, en mayúscula, la letra que utilizamos es Arial 11, ¿sí? Y hay un párrafo introductorio a la recomendación, el cual va suscrito. Puede ser por el revisor fiscal designado o podrá ser también por un socio a cargo, lo cual deberá indicarse en esta parte. Y este texto deberá ser revisado, ¿sí? Cada vez que vayamos a hacer una carta de estas características. Vamos a leerlo para mirar qué corresponde el texto. Vamos a hacerlo solamente con el informe estándar, que son parecidos en el modelo tipo informe, que es parecido también al modelo estándar.
y el modelo Express es mucho más sucinto, pero vamos a darle una lectura para que veamos qué es lo que está ahí, porque ese ejercicio tenemos que hacerlo cada vez que vayamos a liberar un informe para ver cómo le adaptamos, le quitamos o le ponemos cosas. Este es un referente, pero igual debemos afinarlo para evitar imprecisiones, para evitar situaciones que nos puedan colocar en discusión de manera innecesaria con el cliente. Alguna vez recuerdo un caso donde el estándar decía que las situaciones identificadas constituían deficiencias que afectaban el desarrollo regular y ordenado de la compañía y que podían ser fallas importantes en el control interno, y cuando se revisaban los puntos eran unos puntos muy de forma, y con toda razón el funcionario del cliente peleaba esto porque efectivamente en el texto de la comunicación pues estaba magnificando unas situaciones que no eran. Entonces estas cartas son referentes, pero igual hay que adaptarlas de acuerdo al contenido de la comunicación. Igual si aplicamos procedimientos con respecto para evaluar una área, pues lo miraremos, afinaremos las fechas de nuestra visita. Es decir, todo esto son referentes, pero son sujetos a adaptarlos. No se trata de, repito la frase, fusilarlos, sino de tomarlos como referente y que correspondan a la naturaleza del producto que estamos presentando. Entonces vamos a leer el texto, el cual nos dice: el memorando adjunto incluye sugerencias para el mejoramiento de los procedimientos contables y de control interno que han llamado nuestra atención como resultado de nuestra visita intermedia, con el objeto de emitir nuestra opinión como revisores fiscales sobre los estados financieros de la compañía ASA, en mayúscula resaltado, al 31 de diciembre de 20XY. De acuerdo con normas internacionales de auditoría, efectuamos un estudio de evaluación de los controles internos de la compañía con el propósito de tener una base para confiar en los mismos al determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas de auditoría aplicadas en relación con nuestro examen de los estados financieros. Aunque algunos asuntos que llamaron nuestra atención durante el estudio se presentan en el memorando adjunto para la consideración de la administración, el estudio no se diseñó con el propósito de hacer recomendaciones detalladas. El memorando adjunto también incluye comentarios y sugerencias relativas a otros asuntos financieros y administrativos que observamos durante el curso de nuestro examen de los estados financieros. Estos asuntos se presentan como sugerencias constructivas para la consideración de la administración como parte del proceso continuo de mejorar los controles sobre procedimientos contables, financieros y administrativos. Deseamos expresarles nuestros agradecimientos por la cortesía y cooperación prestada durante la ejecución del trabajo. Estamos a su disposición para revisar con más detalle los temas incluidos en este documento, si ustedes así lo consideran conveniente. Y está firmado, como les decía, podría ser firmado por el revisor fiscal o por uno de los socios, dependiendo de la naturaleza del encargo. Seguidamente, ¿qué encontramos? Hay un encabezado ya donde empieza el memorando, donde está el nombre de la compañía. Esto, dependiendo del tipo de informe, deberá ser exactamente a como está en este documento que se le está entregando de referente. El título del memorando, que debe ser similar al que estaba en la portada. Y si ahí menciona cifras, debemos hacer la mención de la estructura en que estamos reportando las cifras expresadas en miles de pesos. Aquí entonces el reporte inicia con una situación donde está en resaltado, en mayúsculas, ¿sí? Y después empiezan a detallarse las situaciones. En este caso se está haciendo con una referencia alfabética, que es como un subdetalle, digamos, de esta situación financiera, donde encontramos, en este caso está primero la observación, después la recomendación y los comentarios de la administración. Y así van todos en secuencia. Ojo, es importante que todos nuestros informes vengan con una estructura debidamente justificada y respetando estos tipos de títulos y con la misma estructura. Los informes que nos pasen para revisión a gerentes y socios que no correspondan a esta estructura no se van a revisar ninguno de los puntos, simplemente se devolverán y que los revisen y en algunos casos la remisión será que vuelvan a mirar el instructivo de documentación y este video, ¿sí? Pero no vamos a desgastarnos en estos temas de forma porque precisamente el objetivo de este video que se está preparando es que las personas estén familiarizadas con estos temas y no tengamos que ponernos a hacer trabajo eminentemente de carpintería, pues que corresponde que cada persona estructure los informes y que vengan adecuadamente depurados, al menos en lo que a forma se requiere, que haya necesidad de alguna ampliación de evidencia, de la cantidad de evidencia o de la redacción será otro cuento, pero estos temas de forma, de los márgenes, de los números, de todo eso, eso no lo vamos a mirar, sino simplemente se le va a devolver a la persona que no cumpla con este requerimiento, porque los formatos son absolutamente claros. Entonces, encontramos una segunda recomendación, comentario, una tercera recomendación, fíjense, comentarios.
Aquí hay una específicamente, por ejemplo, donde cita en la normativa que está siendo contravenida, ¿sí? Ejemplos. Y al final de este formato, fíjense que había una estructura, primero situación financiera, después sigue aspectos legales y finalmente hay un tema de documentos pendientes de entrega y puntos a evaluar dentro de la implementación de normas internacionales, es decir, como unos temas finales. Como ven ustedes, este es un informe más extenso, este es un informe de 11 páginas. Ahora bien, vamos a revisar este era nuestro modelo tipo informe, ahora vamos a revisar nuestro modelo tipo estándar. Entonces, modelo tipo estándar, vamos a ver si es este. Carta de control tipo estándar, ok. Entonces igual, en este ya no tenemos la portada que encontrábamos en el modelo tipo informe, sino utilizamos la hoja membrete de RCM, ¿sí? Con todos sus requisitos, digamos, para reporte. Y igual encontramos una carta con una estructura muy similar, ¿sí? La cual la indicación es la misma, debe ser ajustada de acuerdo a las condiciones del reporte. En este sí encontramos ya un asunto, que no lo tenía el otro, porque el otro tenía un título allá en su portada muy rimbombante, ¿sí? Aquí no, aquí encontramos un asunto, y en clientes, digamos, de auditoría recurrente, simplemente lo titularemos como memorando de recomendaciones 01, ¿sí? Igual se resalta esta parte inicial a la administración de la compañía X, todos se están dirigiendo de esta forma, o sea, no colocamos los funcionarios, sino simplemente se dirigen a la administración del cliente, ¿sí? Esta parte sí va en resaltado, aparte de resaltado va en mayúsculas, ¿sí? Está el texto, nombre de la compañía en mayúsculas, ¿sí? Y aquí ya iniciando, encontramos título de la compañía en mayúscula, el mismo memorando de recomendaciones 01, miren, el mismo que está aquí, ¿sí? Y los procedimientos aplicados 1 y en subrayado. Y fíjense que la estructura igual va adecuadamente tabulada y organizada, no en desorden por las razones que ya indiqué. Y en esta estructura del modelo estándar encontramos los procedimientos aplicados. ¿De dónde vamos a sacar esos procedimientos aplicados? Entonces, lo normal será, vamos a suponer que en este informe vamos a incluir unos procedimientos adicionales. Entonces, nos vamos a venir al programa de auditoría, ¿sí? Y en ese programa de auditoría que tenemos acá, vamos a tomar, por ejemplo, aquí, para la revisión de conciliaciones bancarias, vamos a tomar qué verificamos de las conciliaciones bancarias. Entonces, vamos a tomar todos estos puntos, ¿sí? Podríamos, esa es una de las formas en que podríamos hacerlo, la idea es que sean en forma más sucinta, pero podríamos tomar los puntos de acá si quisiéramos hacer un mayor grado de detalle, ¿sí? Y nos vendríamos aquí al formato de nuestra carta y podríamos aquí, dentro de toda la estructura donde desarrollamos los procedimientos aplicados, podríamos adicionar un procedimiento adicional que se llamara revisión de las conciliaciones bancarias. Entonces vamos a pegar aquí todo esto en un formato tipo texto. ¿Sí? Y aquí igual podríamos colocarle un título a esta actividad. Entonces, revisión conciliaciones bancarias, y iría en resaltado. Y igual, aquí donde revise, entonces no diría revise, sino revisamos. ¿Sí? Y continuamos mirando el texto. Revisamos en forma general las conciliaciones bancarias de las cuentas significativas con corte A, considerando los siguientes aspectos. Y entonces empezamos a acomodar. Entonces, coteje, entonces validamos. Cambiamos de haga a hicimos. ¿Ok? Compruebe, entonces comprobamos
coteje los saldos según saldos, entonces verificamos. Revisamos. Y vamos a quitarle los demás puntos del programa para no hacerlo tan pesado. Entonces nos quedó, vamos aquí igual, a darle una estructura, entonces vamos a darle con letras, ok, listo. Y ahí ya nos queda adecuadamente estructurado. Vamos a seguir la misma secuencia, entonces vamos a igualar esto con esto aquí, ¿sí? Ok. Y vamos a pegar esto un poquito más, para que nos quede con lo que estaba en la página anterior, ok. Listo, bien. Entonces lo que hemos es de tal suerte que nos quede con una secuencia adecuada, ordenada, ¿sí? Para la preparación para el reporte de ese procedimiento que aplicamos. Y seguidamente encontramos las recomendaciones en este formato, a diferencia que en el tipo de informe que ustedes vieron. Entonces en este está primero la recomendación y después la observación. Entonces igual, el título, ¿sí? En este caso en mayúsculas, les colocamos con números arábigos, la recomendación, el detalle de la recomendación y después la observación. Y seguimos revisando la estructura, ¿sí? Vamos ajustando para que no nos queden puntos cortados en una u otra hoja, ¿sí? Igual recomendación, observación y ejemplos. Igual el espacio para comentario de la administración. ¿Ok? Vamos a seguir mirando este formato y aquí al final vamos a suponer que vamos a adicionar una recomendación adicional con respecto a partidas conciliatorias. Entonces vamos a ver, íbamos en 5, entonces 6, vamos a nombrar esta recomendación en mayúsculas y en resaltado 6 punto espacio partidas conciliatorias, ¿ok? Y vamos a redactar nuestra recomendación. En resaltado igual. Dar oportuna disposición a partidas superiores a 90 días. Ok. Y después le colocaríamos un comentario hablando de las bondades de esta situación y nos iríamos a la observación. Lo estamos haciendo sin detallarlo tanto, pues para efectos vamos a dejarle un espacio aquí. Párrafo indicando por qué eso es bueno. Ok, y la observación. Entonces igual, esto debe ser en no resaltado, ¿sí? Entonces, en el transcurso de nuestra revisión se evidenciaron partidas superiores a 90 días en las conciliaciones bancarias del banco XXX.
¿ok? Pero esta información, ¿de dónde la podemos tomar? Esto la podemos tomar de nuestros papeles de trabajo. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a irnos a donde tenemos toda nuestra estructura del programa de auditoría y nuestras cédulas de detalle donde hicimos trabajo, y vamos a irnos a nuestra cédula de hallazgos. Y entonces aquí tenemos una descripción, unos hallazgos. Entonces igual la descripción hemos podido tomarla de acá, vamos a tomarla directamente de acá, esa que redactamos ahorita, ¿sí? Perdón, esta no es, vamos a ver cuál es nuestra carta, es esta, listo. Entonces aquí vamos a cambiar esto por el texto que estaba en los hallazgos, ¿sí? Vamos a quitar esto, quitamos este resaltado, listo, corregimos el error aquí de ortografía y vamos a pegar los ejemplos. ¿Y de dónde tenemos los ejemplos? Pues los tenemos en nuestra hoja de hallazgos. Entonces vamos a copiar los ejemplos pertinentes y vamos a darle copiar como tipo de imagen para que el cuadrito nos quede ya exactamente como está ahí. Por eso es lo importante de que en la planilla de hallazgos hagamos toda la documentación y que nos quede adecuadamente configurado y diseñado los ejemplos, de tal suerte que sea solo copiar y pegar y ganamos tiempo, no tenemos que desgastarnos nuevamente redigitando información. Observación y aquí pegamos, ¿ok? Y listo. Y seguidamente pues vamos a colocar cuáles son los comentarios de la administración, ¿ok? Bien. Bien, entonces como pueden ustedes ver, la estructura, digamos, es muy sencilla. El tema es familiarizarnos con la forma como debemos pasar esta información, transcribir esta información al reporte. Y finalmente vamos a mirar el formato tipo Express. Entonces, el formato tipo Express, ¿sí? Es un formato que, como su nombre lo dice, es rápido, es un formato para reportar situaciones puntuales. En este caso, el párrafo es mucho más sencillo. Fíjense que es una comunicación de 2 páginas con la firma. La estructura de la recomendación es la misma. Recomendación, observación, ejemplos y comentarios de la administración. Y está precedida de un párrafo. Vamos a leer ese párrafo inicial. En cumplimiento de nuestras funciones como revisores fiscales de la compañía XSA conexas a las pruebas que estamos ejecutando y con el objeto de emitir nuestra opinión sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2000XY, de manera puntual me permito reportar recomendación y hallazgos sobre el asunto de la referencia, el cual constituye, podría ser una desviación en el cumplimiento de disposiciones legales, si no le quitaríamos esto, o una falla en el funcionamiento de control de la compañía. Dependiendo de cada caso, pues quitaremos o pondremos, lo cual consideramos debe ser prontamente subsanada por la administración a su cargo, o por la administración. Y de una vez arrancamos recomendación, y en este caso citamos una normativa puntual, ¿sí? Donde dice de conformidad con lo dispuesto en el concepto especial de la DIAL TAN, las facturas que se expidan a partir de la autorización de numeración tal deberán llevar con numeración consecutiva, todos los temas, ¿sí? Citamos la norma, de acuerdo como lo indicaba el instructivo cuando teníamos una desviación de una norma legal, y seguidamente la observación con el detalle de lo observado. Dejamos un espacio para los comentarios de la administración, ¿sí? Y al final un párrafo en el cual mencionamos que estamos en disposición de revisar con más detalle los temas incluidos en este documento y quedamos a la espera de conocer los comentarios y las medidas que se adopten al respecto. Entonces aquí está igual suscrito por el revisor fiscal, lo podría hacer por el socio. Los encabezados son exactamente iguales, ¿no? A la administración de la compañía XSA, todo en resaltado, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, este compañía X debería estar en mayúscula. Y aquí el asunto, requisitos, facturas de proveedores, es puntual. Aquí no hacemos referencia a nada distinto que al objeto, al asunto, a la esencia de la recomendación, ¿sí? Y la estructura, como ustedes ven, es similar. ¿Qué tenemos adicionalmente para ayudarnos en estos procesos? Tenemos también algo que hemos denominado mapa de recomendaciones, que ¿qué es? Es un archivo que tiene un número de recomendaciones, las cuales están organizadas por área,
que manejan la estructura que se les ha presentado a ustedes y que les sirven de guía, y muchas veces también pueden tomar aspectos de aquí para configurar y para hacer el tailoring, como lo dicen en inglés, que es la adaptación y la confección de sus recomendaciones. Para guiarse dentro de este formato, igual ustedes tienen la alternativa, pueden venir aquí permítanme, entonces diseño de página, ¿no? Por vista tal vez, por vista, y entonces vamos a picar aquí en panel de navegación, y aquí nos aparece el detalle de cada una de las recomendaciones por área. Entonces, de efectivo están todas estas recomendaciones, de compras están todas estas recomendaciones, ¿sí? De ventas están todas estas recomendaciones, y si ustedes pican acá, pues los va a llevar a esa recomendación. Y de ahí pueden tener referentes también para redactar o para efectuar la confección de sus recomendaciones. ¿Ok? Entonces esto es una herramienta también que nos ayuda en la estructuración de nuestros informes. Nos sobra resaltar que, al igual que en nuestros papeles de trabajo, estos documentos se hacen para terceros, para nuestros clientes. Como tal, deben ser absolutamente claros. Lo importante es que quien esté leyendo este documento pueda formarse claramente una percepción, una visión de la situación objeto de reporte, de las recomendaciones que estamos efectuando, y a su vez percibir claramente el beneficio de la implementación de las mismas. En este orden de ideas tenemos que ser muy claros. Esto es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, pero lo que sí queremos es trabajar de manera muy importante y que al menos los aspectos de forma nos queden cubiertos, de tal suerte que encargados, gerentes y socios, cuando se sienten a mirar estos documentos, pues al menos nos sentamos a mirar la sustancia de la comunicación. No nos vamos a sentar a mirar temas de forma, ¿sí?, los cuales ya deben estar adecuadamente salvados a la hora de reportar nuestros documentos. Bien. Finalmente, para quienes están revisando estos contenidos como parte del curso básico de auditoría número 1, vamos a realizar un taller práctico de documentación de cartas de control, cuyo objetivo es aplicar los conceptos esbozados en la presentación y lograr familiarizar a los participantes con los estándares definidos para la preparación de nuestros informes. Para esta actividad hemos programado 2 horas y los participantes van a ser provistos o han sido provistos de un material donde están una serie de casos prácticos. La idea es que tomen los formatos que ustedes tienen y con base en ellos confeccionen las recomendaciones y preparen esas cartas de control. Entonces, por favor, coloquen el video en pausa. Muchas gracias.